Bueno, ya está con nosotros Luis González Luzón. Bueno, yo creo que como siempre Luis hará, como siempre lo hace, un gran aporte a lo que es el debate sobre política internacional. Y hoy creo que nos va a tratar el tema de los acuerdos de las armas nucleares. ¿Verdad que sí? Sí, ese es uno de los temas clave. Sí. También vamos a hablar con Luis de el ascenso al poder de Gustavo Petro y cómo esto incide en la hegemonía de los Estados Unidos en la región de América Latina. Bienvenido, Luis. Así es, gracias Héctor Luzón, Alberto Tavares, por la oportunidad que vamos a tener cada miércoles en esta alternativa internacional global. Creo que sí, hay muchos asuntos globales que se han venido suscitando en esta semana. El tema de China, Taiwán, Estados Unidos se mantiene, pero ustedes saben muy bien lo que sucede, porque incluso la guerra ruso-ucraniana también se mantiene, pero ha salido un poco de la atención del foco global, sin dejar de ser importante. Pero la semana pasada, el pasado domingo, el presidente Gustavo Petro hizo historia. Incluso la vicepresidenta también de Colombia, siendo los primeros de la izquierda que ascienden al poder. Y en un momento un momento importante para el planeta, de transformaciones, de cambio, de era de cambio y cambio de era. Ha llegado Gustavo Petro. Ustedes escucharon sus palabras, su discurso, primero con algunas decisiones hasta controversiales, porque el pasado presidente Iván Duque le niega una solicitud que él hizo. Para mí una estulticia. El presidente Duque ya en las últimas horas le niega que se mueva la espada de Bolívar, y él automáticamente asume la primera decisión que toma como presidente: muévame esa. El presidente pasado le había negado mover la espada de Bolívar, y es la primera decisión porque él quería tomar posesión con esa espada ahí. O sea, cosas como esa ya están enviando mensajes. El discurso fue claro y directo. Ahí lo que Alberto Tavares señala: naturalmente Estados Unidos no va a tener bueno, hasta los mismos colombianos lo decían, una marioneta, lo digo con mucho respeto, pero es la verdad, los hechos. Iván Duque era lo que decía Estados Unidos, era lo que él hacía. Ahora con Petro no es que va a enfrentar, porque la gente a veces malinterpreta. Desde que era candidato electo, y ahora digo presidente electo, y ahora ya presidente de Colombia, ha sido claro: no es a enfrentar, sino a representar y defender los derechos de los colombianos y las colombianas. Pero no va a ser una ficha de Estados Unidos para moverla como si fuera un peón. Este hombre ¿Cómo ha sido hasta ahora en casi todos los gobiernos, ¿no? Con la mayoría de pero sobre todo Iván Duque rompió todos los esquemas. Entonces es un cambio claro de un hombre que viene a defender los intereses de su país. Ni siquiera ha dicho que va a fijar una posición en esta lucha geopolítica global, en este reordenamiento que se está produciendo en el planeta. Ni siquiera ha dicho voy del lado de China o de Nicaragua. O sea, no ha hablado ni siquiera de formar bloque. Lo que ha hablado es de gobernar para los colombianos. Y como comenzamos el comentario, es el primer presidente de tendencia de izquierda, aunque la solución a los problemas, como dice, están más allá, Luis, de la izquierda y de la derecha. No importa de dónde usted, lo importante es que dé resultados. Como decía el líder chino Deng Xiaoping: no importa si el gato es negro o es blanco, lo importante es que case ratones. Y eso es lo que quieren los colombianos. Eso ahora. Es lo que los colombianos y lo que queremos los dominicanos también. Pero sin ánimo, que no se nos ha dado todavía. Sin ánimo de nada negativo, pero me llamó la atención que en la toma de posesión los países del área precisamente de izquierda no estuvieran presentes como debieron. Sí. Por ejemplo, Cuba se manejó a nivel de Cancillería. No estuvo López Obrador, no estuvo ni Venezuela ni Nicaragua como debieron en las delegaciones. O sea, los países del área de izquierda
que se supone que debieron ser lo que debieron estar mejor representados, no lo tuvieron. ¿A qué tú atribuyes esa parte? Bueno, eso quizás tenían compromiso en sus agendas los presidentes, o eso en política es medio jodón. En el mejor de los casos, no es tan sencillo eso. En el mejor de los casos, independientemente de que haya una identificación ideológica, no quiere decir que van a formar bloque, no quiere decir, recuerden ustedes que uno de los temas que le hizo un poco de daño en la campaña al presidente Petro, y Antonio Castillo, entonces tampoco el Congreso le permitió viajar. Pedro Castillo. A Pedro Castillo no, de porque Perú. tiene una situación en Perú. Pero recuerden ustedes que uno de los temas que más daño un poco, incluso se vio un poco difícil en la segunda vuelta contra Rodolfo Hernández, era la posibilidad de convertir a Colombia en una nueva Venezuela. Y él ahí se manejó con ese tema. No quiere decir que no haya sido invitado el presidente Maduro y que por alguna razón que yo no conozco, igualmente el presidente de Nicaragua, igualmente, bueno, pero estuvo ahí la de Honduras, Xiomara Castro, estuvo el presidente dominicano Luis Abinader, incluso tuvo una bilateral con el presidente de Colombia. Pero Luis Abinader es de derecha y no hay de ultraderecha. Yo sé que no es de derecha, quiere decir los presidentes que estuvieron. Y hay que mencionar que en la República Dominicana tuvimos representados por nuestro presidente. Pero estoy de acuerdo contigo, ese razonamiento, Luzón, hay que ver cuáles fueron las razones. Esa parte como que me llamó la atención. Y llama la atención, es que la llama porque en teoría debieron estar apoyando un nuevo presidente y no cualquiera, el primero en la historia de un país. El Boric estuvo ahí de Chile, como le decía, Pedro Castillo no pudo ir porque por las razones señaladas. Andrés Manuel López Obrador, tampoco tengo yo la información, pero estuvo representado por el que lo representa en casi todas las... Recuerda que hasta en la Cumbre de las Américas se le envió a su canciller. No, pero lo de la Cumbre de las Américas tuvo otra motivación, sí. Luis. No me lo metas de contrabando ahí. Lo de la Cumbre de las Américas, recuérdate que estuvimos, creo que hablando de eso aquí, en aquel momento. Claro. Se debió a la posición de López Obrador de que ni Cuba ni Venezuela estaban siendo invitados. O sea, eso tuvo otro tipo de motivación. Y al manejo que le estaba dando Estados Unidos... a esa, pero lo que quiero decir que él siempre envía a su canciller porque lo representa en los escenarios internacionales. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, Luzón. Eso es un tema que de ahora en adelante, porque apenas acaba de iniciar, no tiene una semana de gobierno, tiene 3 o 4 días el presidente Petro. Hay que ver qué ha pasado y cómo van a ser las relaciones de Colombia con esos países de ahora en adelante. Sí, en el caso de López Obrador, hay que comentar que ciertamente, como dice nuestro experto Luis González, López Obrador ha tenido muy limitadas sus salidas al exterior. Tengo entendido que una sola vez ha salido a un evento internacional porque es incluso cónsono con una línea de la política exterior de México de no inmiscuirse en los temas de otros países, y entonces él ha decidido concentrarse en su país, pero con respecto a otros... Esa es la doctrina Estrada que establece el derecho internacional americano, de Genaro Estrada, 1930. Exactamente. La doctrina Estrada, que es la no intervención y la libre determinación de los demás países. Y respetar internamente las decisiones de los países. Exacto. Entonces, pero en el caso de Nicolás Maduro, en el caso de Cuba, del presidente de Cuba, Díaz, y de Nicaragua, ahí puede estar entonces otra situación. Yo estuve en Colombia tanto para las elecciones para escoger el candidato presidencial como para la primera vuelta. Estuve en esas 2 ocasiones y tuve contacto, me reuní con algunos de los senadores electos del equipo de Petro, y realmente ahí lo que se mueve es que Petro estaría en la línea de lo que sería una nueva izquierda, sí, exacto, del progresismo. Sí.
que es en la línea que está Xiomara Castro, en la que está Gabriel Boric, que estuvieron ahí, sí. Pero la vieja izquierda que tiende a las dictaduras y al radicalismo. Y al radicalismo, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua. Y Venezuela. Y de Venezuela, entonces ya hay una diferenciación. Hay una diferenciación. O sea, hay un matiz diferente. Hay un matiz diferente, entonces eso es lo que explica. Eso es una buena explicación, bueno, la que tú acabas de dar. Para algo debió haber valido que yo fuera en dos ocasiones a observar esos Es una buena explicación. Yo me la imaginaba, pero lo mío ha sido solo una imaginación. Una suposición. Una suposición. Pero tú estás hablando con datos prácticamente concretos. Ese es el ambiente. Aunque hay gente con la que conversé allá también, como la senadora Piedad Córdoba, que son de la línea dura de la izquierda radical, la mayoría que conforma el espectro político de Petro y del petrismo no está en esa corriente. Pero bueno, vamos a... Bueno, eso... Sí, vamos a dejar que Luis siga desarrollando. Vamos a China y a Estados Unidos porque... Pero hay que decir, perdóname Alberto, hay que decir que de todas maneras el mundo está viendo un mayor fortalecimiento de los regímenes de izquierda, independientemente de que haya matices. Como exactamente. Porque ahí viene Lula también. Hay una onda progresiva. Ahí viene Lula también en octubre. Claro. De Lula, Nueva Izquierda se le llamó en el año 2001. Marta Hanecker escribió un libro planteando la nueva izquierda en América Latina en la época de cuando comenzó Chávez, cuando luego surgen las figuras de Correa, el mismo Evo Morales, que ya ahora son una especie de vieja izquierda. Ahora, ese es un razonamiento y un análisis brillante, pero no quiere decir que esa sea formalmente la realidad aceptada por Petro. O sea, es difícil que el Petro de manera formal y de manera clara y expresada, o sea, reitero, como análisis está brillante y como dice Luzón, yo igualmente me identifico con eso porque tiene lógica. Sin embargo, no creo que el presidente Petro formalmente lo vaya a expresar, porque al final son todos izquierdas, podrían ser hasta un bloque importante en la región de América Latina, y como tú dijiste, Luzón, en octubre hay mucha posibilidad de que también vuelva Lula da Silva, que era parte de esa nueva izquierda en aquel momento. Aunque también se diferenciaba, por ejemplo, de Venezuela. Tenía su diferencia, aunque tú recuerdas que la Venezuela de Chávez comenzó hasta democrática, él llega, luego llama a una constitución, llama a una nueva elección. Pero todo lo hizo de manera democrática. Todo se fue. Él no impuso nada. Pero todo se fue tergiversando con el tiempo. Sí. Entonces yo creo, como tú señalas, Alberto, hay un tema importante que precisamente en este mes de agosto se conmemora los 77 años en que el único país del planeta que ha lanzado 2 bombas atómicas, que es Estados Unidos, el 6 y 9 de agosto, el 6 de agosto en Hiroshima, donde murieron más de 140,000 personas en el instante. En 1945. En el 45, el 6 de agosto en Hiroshima. 45. En ese mismo momento era terminando ya la guerra. La justificación todavía, aunque eso es injustificable, es que si no toman esa decisión, estuvieran los japoneses todavía luchando. Pero él quería probar la bomba atómica. Tenían determinación. Tenía una gran determinación y que eso fue lo que impidió, pero la verdad que no tiene justificación. Sin embargo, hay que recordarlo, Héctor Luzón y Alberto Tavares, ustedes que no se escuchan, estamos hablando del lanzamiento de una bomba atómica en una ciudad de civiles, o sea, ni siquiera fue una zona militar, es una ciudad, Hiroshima, que está ahí, incluso hay unos monumentos. Eso fue una catástrofe. Todavía, cada año mueren personas, se contaron, este año se cuentan casi 5,000 personas como consecuencia, todavía. Cada año, en el 2022, van 5,000 personas. Claro, lo de los efectos, que se van manejando en el tiempo, las radiaciones. Que se cuenta como consecuencia de ello. Sí. Y el 9 de agosto, entonces, en Nagasaki también la segunda bomba. Y ahí hay que vincularlo esto porque precisamente hay un tema del momento y es de cómo se está manejando Estados Unidos y Rusia con los acuerdos de no proliferación de armas nucleares. Exacto, que es el próximo punto que vamos a tratar aquí con nuestro experto, pero antes
de dejar definitivamente a Petro Sí. y Colombia, quiero subrayar que al parecer Petro de manera muy inteligente no quiere que se le involucre su gestión y sus energías y sus recursos en temas ideológicos cuando él tiene un perfil claro de izquierda y progresista y trazó una línea, pero él quiere demostrar su ideología no con propaganda sino con hechos. Por ejemplo, exacto, en el día de ayer, el primer día de gobierno, mandó al Congreso un proyecto de ley para aumentar los impuestos a los ricos. No, una reforma fiscal. Para poder entonces sustentar su gran proyecto de reforma social y económica favorable a las mayorías con el dinero donde tiene que salir de los más ricos, de los que más pueden. Entonces, sí, así es que se hace la izquierda, así que se hace el progresismo. Con acciones. No, con acciones, no con discursos. Entonces, y en su discurso de toma de posesión, él lo planteó eso mismo, como Luzón plantea una reforma fiscal, y dijo claramente que iba a ser en ese sector de los que más pueden. Ahora, pero no se quedó en palabra, como tú dijiste, sino que fue de las primeras decisiones que toma. Ahora eso va al Congreso. Ahora se dice que no hay mucha diferencia entre el que se propuso hacer Iván Duque, que no se le permitió. Sí. Este es lo que tiene algunos cuantos millones más que se puede recaudar, pero que la diferencia está en el orden político. Sí. Es lo que se ha manifestado. Porque sí, eso no es así. Sí, porque Duque nunca iba a hacer una reforma sustancial que afectara a los más ricos, porque Duque es un ultraconservador de la línea de Uribe. Esa podría ser un poco la diferencia, porque ahora incluso eso, de hecho, según yo estuve viendo, no va a aumentar propiamente en sentido general los impuestos. Eso lo que va a hacer bien es las ganancias. No, las exenciones fiscales. Y las ganancias. Que va a afectar. Y las ganancias. Que toda la vida ustedes saben que los ricos y empresarios siempre son unos privilegiados en estos países. Les permiten traer, por ejemplo, maquinarias, equipos industriales sin pagar impuestos con tasa cero. Eso es lo que regularmente se hace. Pero aquí se le dan millones y millones de galones de combustible a las grandes empresas, hasta la Barrigol. Entonces, esa reforma fiscal que se está planteando en Colombia, ahora con el nuevo gobierno de Petro, tiene que ver mucho con eso, con la eliminación de las exenciones fiscales, más que lo que es propiamente un aumento de impuestos. Y los impuestos, como Alberto señaló, a los que más pueden sí se van a ver claramente, pero las exenciones fiscales es una manera también de impuestos, aunque eso ustedes saben que responde a una política de estimular sectores específicos de producción. Hay que ver hasta qué punto eso podría también afectar la producción del país, la producción empresarial. Y también puede producirse, pero pienso que es un riesgo calculado. Sí. Puede producirse la salida de capitales también de Colombia, que se sientan más cómodos, por ejemplo, viniendo aquí a la República Dominicana, donde hay un gobierno ultraconservador que beneficia a ultranza el gran empresariado, el gran capital. Y las alianzas público-privadas. Y esa alianza público-privada y esos fideicomisos, todo eso puede suceder, pero es un riesgo calculado porque ellos saben muy bien lo que están haciendo en ese sentido. Bueno, entonces, para que estemos en uno de los temas candentes, ¿qué es lo que ha pasado con este acuerdo nuclear que ha denunciado China en estos momentos? Bueno, por eso comencé con ese tema histórico, pero que es el presente. Incluso envío mi solidaridad a través de este programa a la Embajada de Japón en la República Dominicana. El embajador, su excelencia Takagi, está en el país representando a Japón, y nuestra solidaridad por los 77 años que se conmemora. Y el primer ministro de Japón reitera que Japón le dice que no a las armas nucleares, no producción, no proliferación, o sea, se opone en todos los sentidos. Creo que debería seguir teniendo ese liderazgo. Ahora, ¿qué está pasando? Que por eso el tema que nos ocupa y la atención que debemos prestarle,
que las potencias nucleares más importantes están hasta cierto punto envueltas en conflictos en estos momentos. ¿Cuáles son esas potencias? La Federación de Rusia. Rusia es la que más, que es la que más tiene en cantidad. Exacto, es la que más tiene en cantidad de ojivas nucleares declaradas. Tiene más que Estados Unidos. Mucho más. Sí, más que Estados Unidos. Pero yo quería, Luis, luego le sigue Estados Unidos, sí, por favor. Sí, antes de que tú concluyas, a mí me pareció, y porque estos temas son interesantes en términos históricos, Sí. lo del ataque con esas dos bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945, tú no lo viste en términos históricos, estamos analizando. Sí, sí, claro. Como una respuesta también a lo que ocurrió, a lo que fue el inicio en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en el 41 en Pearl Harbor, que todo el mundo sabe ese ataque japonés a través de submarinos llegaron a esa base militar de Hawái. O sea, tú no lo ves como parte de una respuesta, aunque sea en la misma guerra, que fue lo que le permitió, fue el argumento que el pretexto. Fue una respuesta muy desproporcionada. Muy desproporcionada. No, porque lo de Pearl Harbor fue el pretexto que utilizó Estados Unidos para entrar a la Segunda Guerra. Sí, pero no, Japón nunca utilizó esas armas de destrucción masiva. O sea, es que no hay manera de justificar lo que sucedió el 6 y 9 de agosto de 1945. Bueno, pero volvamos al carril del análisis sobre el acuerdo de no proliferación de armas nucleares, porque ya estamos en los minutos finales del programa. Precisamente por eso estamos viendo el tema hoy, porque luego de eso, de esa bomba, en el 68 se crea en la ONU un acuerdo de no proliferación de armas. Las 5 potencias, precisamente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, son los 5 que en el acuerdo les permiten, o sea, solamente ellos pueden tener armas nucleares, y que esas armas ellos deben irlas reduciendo en vez de aumentarlas. O sea, se ha violado por ahí, y además, luego de ellos, 5 más, India, Pakistán, Israel, Sudáfrica y Corea del Norte también. E Irán tiene interés. Lo de Irán no se sabe porque no. Irán supuestamente lo suspendió el programa. ¿No? Exacto, pero tiene interés. Entonces, el mundo tiene mínimo 11 países claramente que tienen armas nucleares. Y en vez de avanzar en el sentido de la desnuclearización del planeta. Hay un presidente, no me acuerdo cuál fue ahora, que ayer dijo que nos preparáramos con yodo. Entonces lo que quiero decir con yodo para contrarrestar el efecto de las armas nucleares, desde aquí, una guerra nuclear. Presidente dijo eso. Sí. Desde aquí, desde Alternativa Internacional, llamamos la atención. Usted tiene que darle seguimiento. O nos unimos como planeta, con Japón como líder global, porque recibió lamentablemente y lo vivió, y todos los países del mundo que queremos la paz, porque de lo que se trata de la destrucción del planeta. Solamente con 2 bombas destruyeron instantáneamente 2 ciudades. Ahora son 1000 veces más poderosas que las que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Y más numerosas también. Y más numerosas. Yo sé que estamos en la postrimería, pero mire, el próximo lunes 15 de agosto, India conmemora un aniversario más de su independencia. Entonces, desde aquí también enviamos un mensaje de solidaridad, de apoyo a la India, que cumple un aniversario más. El liderazgo de India está en crecimiento, el país está en crecimiento también. Desde el punto de vista del PIB, PPA es la tercera economía del planeta. Su líder, Narendra Modi, está planteando transformación para su país, de manera que felicitamos a su excelencia, el embajador de India aquí en la República Dominicana, por ese aniversario más de su independencia. En el último minuto, Luis González, para que este tema de la decisión que acaba de tomar China respecto a estos acuerdos nucleares con Estados Unidos y otros países, ¿cuál es el efecto, la consecuencia de la posición que ha tomado China en este momento y en qué consiste de manera puntual? China lo que ha declarado precisamente eso que estamos planteando, que se están violando todos los acuerdos, los bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, que son 2 o 3 solamente entre ellos, se han ido violando entre ellos. Ese acuerdo global de 1968 de la ONU, que firmado por 190 estados, algunos han salido como Corea del Norte, que salió en el 2003. Entonces lo que está planteando China, retomemos en los acuerdos
cumplamos los acuerdos, porque hacia donde se encamina el planeta con países con armas nucleares y además que están en conflicto, no es lo más conveniente. Reitero, China lo que está es siendo coherente con lo que siempre ha planteado. Quiere un mundo en paz, entiende que es tiempo de unirnos para lograr ese destino brillante para la humanidad. En síntesis, Alberto, eso es lo que ha planteado y está reiterando China en los escenarios. Pero concretamente, disculpa Luis, hubo un anuncio oficial de que China se retira de acuerdos nucleares con Estados Unidos. Precisamente por eso, porque está viendo la violación de los distintos acuerdos anteriores. Entonces no le ve sentido a tener un acuerdo bilateral con Estados Unidos cuando no ha visto el cumplimiento de los acuerdos anteriores que tiene con Rusia. Y Rusia también se retira. Y el mismo Estados Unidos, desde el gobierno de Donald Trump, también se retiró de uno que tiene bilateral con Rusia. Lo que quiero decir es que es lamentable lo que está pasando. En vez de unirnos para cumplir los acuerdos, lo que están haciendo es, incluyendo China ahora, plantea el retiro precisamente por eso, porque ha hecho un llamado de retomar los acuerdos y los principales no lo están cumpliendo. Es por eso, de manera concreta, Alberto, que China está planteando lo que está planteando en este momento histórico. Bueno, pues lo que acaba de decir Luis González y lo que nosotros también hemos colegido de estas últimas acciones, tanto entre Rusia y Ucrania, con Estados Unidos y la Unión Soviética, en la Unión Europea detrás. Exacto. Y de China y Estados Unidos por el tema de Taiwán, y ahora este retiro de los acuerdos nucleares de China y Rusia, implica que el mundo hoy está más amenazado que en ningún otro momento, comparado solo con el momento de la crisis de los misiles de 1962, por el caso de la crisis de los misiles en Cuba. Después de la Segunda Guerra Mundial, nunca antes la paz mundial había estado tan amenazada como ahora, después de 1962. Podemos, como colofón, entonces terminar así. Sí, y luego tendremos que hablar con Luis González de la política estadounidense, que hay muchas situaciones ahí. Sí, eso será tema del próximo miércoles. El próximo miércoles hay que hablar de lo que está ocurriendo en Estados Unidos en términos políticos, judiciales. Y hay que hablar cuál es la situación, porque luce estancada un poco, al menos en las últimas semanas, la guerra en Ucrania. Bueno, así es. Finalmente... que estoy de acuerdo con Luzón. Estados Unidos se encamina a unas elecciones en noviembre y todo lo que está sucediendo con respecto al planeta sale de ahí, de lo que está pasando internamente, sale de que el presidente está muy mal medido, sale de que la misma Pelosi sabe que está en juego seguir al frente de la Cámara de Representantes y quién sabe si hasta su curul. Todo eso es lo que hay que ver, por lo cual Estados Unidos está tomando decisiones que están afectando al planeta. Pero es como dice Luzón, son temas internos que hay que analizar para entender las decisiones que se toman con respecto al planeta. Bueno, muy interesante ya ese cierre como colofón. De modo que ustedes, amigos televidentes, mañana regresamos. Gracias a Luis González por su alternativa internacional.